amenazado que me van a hacer desaparecer. Yo le puedo asegurar que está muerta y la han tirado a la ciénaga. Bueno, ella empezó a investigar el tema de la venta de órganos, de la venta de sangre, inclusive del tráfico de bebés. A 70 kilómetros al oeste de Buenos Aires se encuentra la populosa ciudad de Luján y 10 kilómetros hacia el norte, por la ruta provincial 192, la antigua ruta nacional 192, se llega a la localidad de Torres, que tomó su nombre de la colonia neuropsiquiátrica en torno a la cual se desarrolló a principios del siglo XX. A finales del siglo XIX, el trato a los enfermos mentales no era el más correcto, que digamos. Es en 1915 cuando, a instancias del doctor Domingo Cabret, se funda la colonia neuropsiquiátrica Open Door o Montes de Oca, un centro para enfermos mentales de régimen abierto, donde los internos tenían libertad para circular libremente por el recinto, incluso para entrar y salir de él. De ahí el otro sobrenombre de Open Door, que significa libre acceso o puerta abierta en inglés. Los propios pacientes mantenían el Open Door funcionando, a realizar trabajos de albañilería, carpintería, jardinería, trabajo en la huerta, cría de animales de granja, generando por ende una parte de los recursos económicos necesarios para el mantenimiento de la colonia, y dando así los primeros pasos para su recuperación y eventual reinserción en la sociedad. Cecilia Enriqueta Giubileo nació en la localidad de General Pinto, provincia de Buenos Aires, en 1946, en el seno de una familia de excelente posición económica. Allí vivía con su padre, quien falleció en 1979, su madre María Lancetti de Giubileo y sus tres hermanos varones, Raúl, Rubén y Jorge. Estudió medicina en la Universidad Nacional de Córdoba en los años 70, época en la que militó en la izquierda como integrante de la Juventud Católica Argentina. Es en esta época cuando Cecilia conoció al músico Pablo Chabrol, con quien se casó en 1972, y se fueron a vivir aquí a España, concretamente a Gijón. Pero este matrimonio duró poco. Cuando se separaron, Cecilia regresó a Argentina, retomó sus estudios de medicina y en 1973 obtuvo su diploma. En 1974, Cecilia entró a trabajar en el entonces Hospital Interzonal Colonia Dr. Domingo Cabret, el Open Door, y estableció su residencia en Luján, a 80 kilómetros de Buenos Aires. Alquiló una casa en la calle Humberto I y un consultorio en Torres. El 16 de junio de 1985, la doctora Cecilia Giubileo llegó a la colonia Montes de Oca, alrededor de las 9:30 de la noche, hora argentina. Conducía su Renault 6 blanco y tras aparcar se dirigió hasta el edificio de la dirección y administración del centro, firmando en el libro de entrada y añadiendo su número de matrícula. Eran las 9:38 de la noche. Los médicos de guardia permanecían en uno de los edificios del recinto, llamado la Casa Médica, hasta que eran requeridos desde alguno de los pabellones de la colonia. Normalmente otros dos médicos completaban la guardia, pero por diversos motivos no hubo otros médicos aquella noche. En su turno de noche, la doctora
Giubileo recetó un antifebril a un paciente con bronquitis y fiebre alta, y luego firmó un acta de defunción para los familiares de una interna que había muerto aquella tarde y que habían venido a retirar su cuerpo. Poco después, un paciente llamado Miguel Cano, con el que la doctora tenía confianza, llegó desde el pabellón 7 requiriendo su presencia, pues aquella noche el conmutador telefónico de la colonia no funcionaba. Ambos fueron a pie, andando los 500 metros que separaban la casa médica del pabellón 7. Los senderos estaban bien iluminados con luces de mercurio. Cumplida la diligencia, Miguel Cano la acompañó de regreso a la casa médica. Y ahí fue donde Cecilia lo despidió, diciendo: anda tranquilo, yo voy a descansar un rato. Pasada la medianoche, un enfermero de apellido Novelo, o Novecho, espero pronunciarlo bien, se cruzó con la doctora Giubileo, quien le dijo que venía del pabellón 7, donde había atendido una urticaria urgente. Sus últimos pasos conocidos fueron una charla con otro enfermero y un breve entredicho con la supervisora Nélida Ojuez. La colonia se despertó al día siguiente, lunes 17 de junio, bajo el mismo manto de neblina de la tarde anterior. El mal tiempo continuaba. Fueron a buscar a la doctora Giubileo, pero el dormitorio estaba vacío y la cama sin tender. En la mesa de luz solo encontraron sus zapatos marrones de punta beige. No estaban ni su cartera ni un pequeño bolso que siempre portaba. En el estacionamiento aún estaba su Renault 6 blanco aparcado. 2 días después, Beatriz Ellinger, amiga personal de la doctora Giubileo, hizo la denuncia al policial por averiguación de paradero. Beatriz había quedado con Cecilia para tomar un café, pero no se había presentado a la cita. El director de la institución, Florencio Eliseo Sánchez, no denunció la ausencia de Cecilia, pero en cambio le inició un sumario administrativo por abandono de la guardia. La desaparición de Cecilia Giubileo tardó entonces unos 3 o 4 días en ser comunicada a su familia. Su madre, quien recordemos era María Lancetti di Giubileo, hizo las siguientes declaraciones. ¿Sabe algo de mi hija? ¿Qué puede aportar con una noticia? Que por favor nos las haga llegar. Anónimamente, aunque sea. Como fuera. Beatriz Ellinger, la amiga de Cecilia, que había denunciado su desaparición, también dijo: ir, pero no sabía si era a la calle Humberto o Alsina, el edificio donde ella vive. Entonces, vuelvo a preguntar, Cecilia firmó entrada nada más, dice, si está la firma de entrada nada más, la firma de entrada. Una fría noche de otoño de 1985, por última vez la doctora Cecilia Giubileo traspasaba la puerta de esta colonia, Montes de Oca. A partir de allí, nunca más se supo de ella. Se transformó en uno de los grandes misterios de la Argentina. Aquella noche Giubileo fue al tenebroso pabellón 7 a visitar pacientes. Volvió para dormir en la sala de médicos, pero nunca más alguien supo de ella. Primero, la desaparición no se denunció inmediatamente y además, pocas horas después del turno de la doctora, se hicieron reformas en la casa médica, se pintaron las paredes, se cambiaron los muebles del lugar y las pertenencias de Cecilia fueron retiradas, borrando algunas de las pruebas para siempre. Casi de forma inmediata, la policía investigó concienzudamente al personal del sanatorio. Sin embargo, no tenía muy claro si tomar declaración a los enfermos, pues su testimonio era dudoso cuanto menos. El testimonio que sí tomaron en cuenta los investigadores fue el de Miguel Cano, el paciente de confianza de Cecilia, que recordemos
había atendido junto a ella una urgencia la noche del suceso, la de los conmutadores telefónicos que no funcionaban. Miguel declaró algo inquietante, pues dijo haber visto 2 coches desconocidos poco después de despedirse de Cecilia. En uno de ellos se introdujo una camilla, pero esto no tenía nada que ver. Porque recordemos que Cecilia Jubileo había firmado el acta de defunción de una paciente ese día. El otro coche era un Ford Falcon gris con las lunas tintadas que dio varias vueltas por el lugar, que fue visto también por el conductor de la ambulancia y el camillero, y cuya entrada y salida del hospital no había sido registrada. Esto era lo que más preocupaba a la policía. La familia Jubileo, por su parte, contrató al abogado Marcello Parrilli para que investigara por su cuenta. Lo primero que llamó la atención del abogado fue la incongruencia de que el tanque de gasolina que Cecilia había llenado esa noche antes de ir al trabajo estaba vacío para cuando comenzó la investigación. Parrilli propuso drenar la inmensa ciénaga de Open Door, puesto que era frecuente encontrar allí los cuerpos de algunos internos desaparecidos. Pero su propuesta fue denegada, pues se salía del presupuesto. A los ojos del público argentino quedó expuesto como la corrupción campaba a sus anchas por la finca. De los 1.200 pacientes que en ese entonces tenía la colonia, el 85% no había sido visitado por sus familiares en el último año. Finalmente se abrió un expediente contra estas circunstancias, a las que se añadían posibles casos de acosos a las enfermeras primerizas, incluso que algunas pacientes habían quedado embarazadas. Pero Eliseo Sánchez no quedó exento de la controversia. Fue condenado y encarcelado a resultas de la investigación, y falleció en la cárcel tras publicar en 1992 el libro El desnudo de la inocencia, la verdad sobre la colonia Montes de Oca. Surgieron testimonios que aseguraban haber visto a la doctora Cecilia Jubileo en distintos lugares, no solo de Argentina, sino del mundo. En relación a esto, en noviembre de 1985 apareció en la comisaría de Luján una cinta de cassette en un sobre anónimo. En la cinta, de muy mala calidad, alguien que aseguraba ser Cecilia pedía que dejaran de buscarla puesto que estaba bien y rodeada de amigos. Se había ido de retiro espiritual al extranjero y jamás volvería a Argentina. Otro de los móviles que se barajó para responder a la ánima del caso fue el político, puesto que recordemos Cecilia Jubileo había sido activista de izquierda, aunque nunca se pudo encontrar una prueba sólida que vinculara a esta causa la desaparición de la doctora. Se habló también de un secuestro con fines lucrativos, pero jamás se reclamó un rescate, y los $3.000 de la época que Cecilia tenía ahorrados y guardados en una caja de maicena estaban intactos en su domicilio. Se encontraron con el enfermero de apellido Novelo y después con la supervisora Nélida Ojuez. El diálogo fue el siguiente. ¿Alguna novedad, doctora?, le preguntó el enfermero Novelo. Vengo del pabellón 7, atendí una urticaria gigante, respondió Cecilia. Poco antes de llegar a la casa médica, la detuvo la supervisora Nélida. En este caso, el diálogo fue ríspido. Cuando vaya a un pabellón me lo comunica a mí enseguida. No se corte sola. Usted me lo tiene que comunicar de inmediato. Por esta vez no la voy a percibir. Empezó a reclamarle ojos. Eso es injusto, la cortó Jubileo. Tenía que atender a un paciente. No puedo andar buscándola a usted para avisarle. Por favor, Jubileo, ocúpese de sus deberes como corresponde, insistió la supervisora. Me ocupo mucho más que usted, le retrucó la médica y siguió de largo. Al llegar a la casa médica, fue ahí que Cecilia se había despedido de Miguel Kahn.
Pasados 25 años de la desaparición de Cecilia, en 2010, Francisco Merino, un exnovio de la doctora, además de su amigo y confidente, rompió su silencio, recordando cómo ella insistía en que el trato a los enfermos era desastroso. Francisco recordaba que la última vez que habló con ella, una semana antes de su desaparición, Cecilia le dijo: han empezado a perseguirme en la colonia porque pretendo denunciar algunas irregularidades. Le habló también de que a varios internos les sacaban las córneas para luego llevarlo a una caldera. La doctora hablaba además de órganos y estaba asustada. Julio Acevedo, ex compañero de Cecilia y actual presidente de la Asociación de Trabajadores del Estado en Luján. Según él, para un óbito orgánico hace falta un lugar personalizado, personal especializado y compatibilidad genética. En ningún pabellón de la colonia se puede hacer ablación de órganos, pues serían para tirarlo a los chanchos. El abogado de la familia, Marcelo Parrilli, coincide en que es estúpido hablar de tráfico de ya sabemos qué, puesto que no había ni capacidad quirúrgica ni higiénica en la colonia. Lo más probable es que hubiera circulación, ya sabemos, de personas. Tranquilamente podía llevarte a un tipo y tomar sus órganos donde a vos se te ocurriera sin que nadie se enterase. El sanatorio Open Door o colonia Dr. Manuel Montes de Oca sigue abierta y funciona con normalidad, pero el acceso es difícil, puesto que hay medios de comunicación que al respecto de este caso intentaron acceder sin éxito. El caso ha quedado sin resolver. La potestad de aquel momento le pertenecía a una sola persona, para algunos un dios, para otros un demonio.